Muy buenos días, Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Pues bueno, realmente me parece que es una muy buena noticia para todo el mundo, especialmente para la familia, dentro del dolor, pues lo que ha pasado, ¿no? Entonces, con la Audiencia Provincial de Madrid. Entonces, bueno, pues creo que los que hemos estado apoyando desde el primer momento la teoría de que esto no era que alguien se había quitado en medio, pues debemos estar como mínimo optimistas. Eso de entrada. He visto ya que ya sabes que en YouTube hay palabras que no se pueden utilizar. Ya he visto que quitarse de en medio, que quitarse la vida, desvivirse, ¿vale? Vamos a decir esas palabras porque sabes que YouTube depende que si decimos la palabra que empieza por S, rápidamente te cortan y te dicen, se acabó. Entonces, Voy aprendiendo, voy aprendiendo. ya veo, ya veo. Como estás bastante por YouTube, ya vas aprendiendo de lo que hay que decirle y para que el algoritmo no te acabe entendiendo. El lunes aparece una noticia sobre la 1 del mediodía aproximadamente. Nosotros estábamos en directo y a mí me avisan y la voy a buscar rápidamente. Hacía 14 minutos que se había hecho esa noticia oficial y nos llamó mucho la atención, ¿no? Que la Audiencia de Madrid decidía, o bueno, no es que decidiese, sino que no podía reabrir el caso, pero que, oye, decía que a lo mejor desvivirse no se había desvivido Mario Biondo. Yo quiero saber tu impresión cuando te llega esa noticia, porque tú me envías a mí un WhatsApp y me dices, oye, a lo mejor no estaba tan equivocado. Quiero saber tu primera impresión a todo lo que viviste el lunes, y me imagino que mucha gente se puso en contacto contigo para hablar de esto. Claro. Sobre todo muchos lectores del libro, mucha Claro. gente que había comprado el libro, tanto la primera parte de Vida Súbita como la segunda, que estaban, bueno, excitados, ¿no? por el hecho de que hace tiempo se hubiera dicho que la cosa era como era y ahora, pues de alguna manera se viera refrendado por tres juezas que conforman el tribunal de la Audiencia Provincial de Madrid, ¿no? Entonces, bueno, fue una sorpresa, porque este tipo de historias pues las llevan los abogados y tú no tienes acceso a esa información hasta que de repente ellos la hacen pública, ¿no? Claro. Y bueno, pues fue una sorpresa realmente el que la Audiencia Provincial de Madrid se pusiera de lado del Tribunal de Italia, que dijo lo mismo. El de Palermo. Dijo, claro, dijo prácticamente lo mismo. O sea, no lo podemos demostrar después de tantos años ya, no lo podemos demostrar, pero es ya imposible recabar pruebas. De hecho, la Audiencia Provincial de Madrid menciona esto que estoy diciendo, que el Tribunal Italiano ya no podría recabar pruebas, pero estamos convencidos de que lo que pasó fue que se lo quitaron de en medio, tal cual. ¿Eh? Entonces, claro, que ahora lo veas en un tribunal de Madrid por primera vez, que esto ya se tenía que haber visto mucho antes, estamos hablando del año 2013, ¿eh? Claro. Entonces, que ahora por primera vez veas una cosa de estas, pues claro, dices, vaya, vaya, ahora posiblemente todos los que me insultaban escondiéndose a través en internet, en X, en tal, pues a lo mejor ahora ya no me siguen insultando. Pero oye, hay un movimiento nuevo, hemos vuelto a la casilla de salida. Eso es. Los defensores del pasminicidio siguen con lo suyo, ¿eh? Y nosotros con lo nuestro. O sea, hemos vuelto a la casilla de salida. ¿Cómo lo viviste tú el Vamos. lunes? Cuando te enteras de la noticia, ¿te sorprende? ¿Te indigna de que no se haya hecho antes? O por el contrario, te halaga porque estás diciendo, coño, se van a tomar ahora en serio también lo que yo conté? Sí. Bueno, obviamente, claro, lo primero que pensé es, vaya, resulta que al menos una gran parte de lo que dije, habrá gente que diga, ah, pues tenía razón.
porque luego hay otra parte ya correspondiente a servicios secretos y todo eso, que a la gente se le va un poco de las manos y a lo que realmente hay detrás de toda esta movida, ¿no? Que ahora, si quieres, hablaremos de eso, ¿no? Sí. Pero realmente yo me encontraba el lunes pletórico, por decirlo de alguna manera suave, pletórico, de decir, pues mira por dónde ahora se estrecha el círculo. Claro. Se va estrechando el cerco, mejor dicho, se va estrechando para algunas personas, ¿sabes? Y hoy me encuentro también con la noticia de cómo se está empezando ya. Fíjate, el lunes salió la noticia, hoy es miércoles, y ya en muchos medios de comunicación se está manipulando la noticia. Ayer lo vimos nosotros aquí. Ayer estuvimos viendo la noticia, lo que habían dicho algún medio de comunicación como Antena 3 y Telecinco. Subimos luego un vídeo hablando justamente de esto, de la manipulación de la televisión. Nos recuerda muchísimo, no sé si estuviste o si seguiste el caso Sancho, a lo que realmente había pasado, a lo que los medios de comunicación decían aquí. Que era totalmente, vamos, que es que no tenía nada que ver lo que te estaban contando en España con lo que realmente había pasado en Tailandia, ¿no? Y parece que este caso también ha sido muy así. Los medios siempre han protegido a un bando y al otro, pues, como que lo han intentado incluso hasta vejar, ¿no? Sí, absolutamente. O sea, pero realmente es porque, como digo siempre, hay una realidad y luego hay una realidad paralela. Eso es. Entonces, ¿la realidad cuál es? Pues son los hechos que han ocurrido, tal, y entonces la gente oficialista pues tiene que defender lo oficial. ¿Por qué? Porque les marcan las pautas. Solamente tienes que ir a ver, por ejemplo, la televisión española, no hablando de este caso, sino en general, ¿no? Cómo tienen unas directrices de defensa acérrima del gobierno actual y por ahí, y de ahí no salen. Uh-huh. Y de ahí no sale, eso es dinero público, ¿no? Entonces, pero luego, además de eso, en todas las televisiones públicas y privadas hay una línea editorial y también hay llamadas. Y llamadas para decir, esto tiene que ir por aquí. Y luego, pues tú te lo piensas. Mira lo que ha pasado en Estados Unidos con Donald Trump, cuando los humoristas empezaban a hacer en los shows por la noche en la tele, empezaban a gastar bromitas con Donald Trump. Despedían a los humoristas y salía el tipo que lleva esta historia de las televisiones de la parte de Donald Trump y decía, y estamos estudiando si cerrar los canales. Imagínate. De televisión, por decir bromas de Donald Trump, ¿no? O sea que realmente, como para no hacerle caso, si te llaman diciendo este tema por aquí, esta es la línea, ¿no? Porque es que no es normal. Es que no es normal que de repente 3 jueces, 3 magistradas digan esto pasa y todo el mundo se vuelque diciendo no, esto es como dijimos nosotros que había sido y lo de los jueces nos da lo mismo. Es impresionante. Es censura de los medios de comunicación. Gracias a que estamos en YouTube todavía no existe aquí la censura, podemos hablar de todo esto largo y tendido. Hay muchas preguntas que te quiero hacer. Cada vez que estás hablando me vienen a la cabeza muchas cosas que también te quiero ir preguntando. Te voy a preguntar muchísimo sobre todo lo que ocurrió y sobre quién puede estar detrás y cloacas de Estado y todo lo demás. Pero antes quiero recordar a toda la audiencia que tienes un libro que habla de todo el caso Biondo. Ese libro no es otro que Viuda Súbita. Lo vamos a compartir para que lo podáis ver todos. Es un libro que está disponible desde hace ya un tiempo, desde hace un año y pico. Es un superventas porque explica la historia, la investigación de Javier Bleda sobre el caso de Mario Biondo. Viuda Súbita, reflexiones sobre un asesinato, Mario Biondo in memoriam. Está disponible en Amazon, podéis ir a adquirirlo. Tenéis el enlace fijado en el chat. En el primer comentario, arriba del todo, podéis ir, pincharlo y podéis adquirirlo. Aquí explicas largo y tendido toda la investigación que tú llevaste, cómo conociste a Mario Biondo y quién podría haber detrás de esta muerte. Quiero preguntarte, a raíz de todo esto, porque que hayan hecho cerrojazo, habrán echado un cerrojazo, que luego lo hablaremos y explicarás mejor si se puede reabrir o no se puede reabrir.
¿te da la sensación que cuando echan un cerrojazo para que no se pueda volver a reabrir el caso o que cueste el volver a reabrir el caso, es que hay gente detrás muy importante que no se quiere que se vea la luz, que no quieren que salga su nombre vinculado? Javier, es la sensación que te da, ¿no? Porque dices tú, joder. Así es. Es decir, cuando un caso se puede manejar más o menos de acuerdo a la ley, pues bueno, pues te permite ir jugando con ese caso. Y si las instrucciones son que hay que quitárselo de encima como sea, pues tú puedes ir jugando sin que se note, ¿no? Uh-huh. Pero cuando un caso es tan mediático, hay que tener cuidado porque va a haber mucha gente mirando lo que haces. Y en este caso, somos muchos los que estamos mirando. Lo que pasa es que unos miramos de manera profesional y otros lo hacen amateur, ¿no? Pero somos muchos los que estamos mirando lo que pasa. Y lo que han hecho estas juezas ahora se ajusta al derecho procesal. O sea, que lo han hecho bien. Lo han hecho bien. No es que hayan dicho cerramos esto, como la manipulación de hoy en día, que me gustaría que luego digas la noticia de hoy, uh-huh, que me mencionabas antes del tema de la exculpación y tal, ¿no? Sí. Pero cómo manipulan, cómo le puedes dar la vuelta, ¿no? Bueno, te recuerdo que en tiempos, cuando el país era el país y el mundo era el mundo, tú cogías los dos periódicos, leías las dos cabeceras y eran exactamente el mismo titular diciendo lo mismo y lo contrario. El mismo titular diciendo lo mismo y lo contrario. Unos lo veían de una manera y otros de otra, ¿sabes? Tipo yin y yang. Entonces, claro, pues esto se puede ver de muchas maneras posibles, pero la realidad es que hay 3 magistradas que han dicho esto no se investigó. No se investigó. Y por lo tanto, cabe la posibilidad de que no fuera que esta persona se quitase la vida, sino que fuera otra cosa, que se la quitase. Esto, Javier, es un tirón de orejas de las magistradas hacia la policía científica. No solo a la policía científica, sino a los jueces de instrucción. También, claro, que no obligaron a seguir la causa. Es que ten en cuenta que no hubo investigación policial, excepto el gran investigador mundial interplanetario llamado Nacho Abad, que dice que él sí que estuvo allí cuando estaba la policía. O sea, eso ya tendría que tirar por tierra toda la investigación, para empezar. Imagínate, para empezar. Claro. ¿Qué hace allí? Él diciendo, ¿sabe el chiste ese que dice la policía no es tonta, ve colillas y dice aquí han fumado? Pues eso decía Nacho Abad, y vi colillas allí, tal y cual, no sé qué. Entonces, ¿cómo le dejan entrar? ¿Cómo puede ser? Ni que seas amigo de Raquel, ni que seas nada, tú no puedes entrar allí. Es un sitio donde hay una investigación en curso, tú no puedes entrar. Pero bueno, dejando de lado el detalle, esto es como una broma, ¿no? Dejando de lado eso, la policía no investigó. La policía no investigó. Y os remito a Óscar Tarruella, que ya lo dijo, que él era policía y era investigador de homicidios. Y él, mejor que nadie, sabe cómo hay que hacer el papeleo para presentárselo a los jueces. Y él dijo que el papeleo no se había hecho de manera correcta, que no puede ser que individualmente tú digas esto es así y este se ha quitado en medio y ya está. No. Eso no se hace así. Se hizo, pero eso no se hace así. Por eso las juezas tiran de las orejas a la policía. Pero es que si nos vamos al Instituto Anatómico Forense, ya va a morirse, vamos. Nunca mejor dicho, porque es anatómico forense. Y es que resulta, claro, una autopsia falsificada, tío. ¿Cómo que le has abierto el cráneo y has visto esto o lo otro si no le abriste el cráneo? Si se lo hubieras abierto, habrías visto que tenía un hematoma, que le habían golpeado. Pero no se lo viste porque no se lo abriste. Y yo no me importaría, como particular que soy, no me importaría leer una autopsia donde el profesional, en este caso,
Abenza Rojo, el famosísimo forense, que además es un tío muy famoso, pues dijera: no consideré oportuno abrir el cráneo. Por la etiología de la muerte, no consideré oportuno abrirlo. Bueno, yo te lo compro eso. Lo que no puedes hacer es decir que lo has abierto y luego que no estuviera abierto. Lo que no puedes hacer es decir he abierto el estómago y luego que no estuviera abierto. Es que tan falso era todo que ni siquiera su nombre, que estaba en la firma de la autopsia, lo había hecho él. Ni siquiera había firmado otro con su nombre. ¿Pero por qué se engañó? ¿Por qué no se hizo una autopsia en condiciones? ¿Por qué se intentó encubrir que se había hecho una autopsia en condiciones? Es que es algo que no se entiende. Si no es por proteger a alguien, es que no se entiende. Es que es por proteger a alguien. De ahí el paralelismo de esta autopsia con Sandra Mozarowski, por ejemplo, de la que no hay autopsia. No se hizo autopsia o no hay papeles de la autopsia. ¿Sabes? De la que no se habla del feto que llevaba dentro, de nada, cero. Entonces, cuando hay que proteger a alguien, pasan estas cosas. Tú fíjate que yo en el libro que escribí de Sandra Mozarowski, fíjate el detalle. Los médicos, que había 4 creo, que estaban con el tema de Franco, cuando murió Franco, resulta que narran en su informe hasta cómo entre los 4 movieron al caudillo para ponerle unos calzoncillos. Ojo al dato. Sí, sí. Y lo narran en su informe. Y aquí resulta que tienes a una chica que da igual que la hayan tirado, que se haya caído, no importa, que está muerta con un feto de 5 meses dentro y no hay ningún informe de nada. Pues esto era porque estaban protegiendo a alguien. En este caso de Mario Biondo es exactamente lo mismo, porque se estaba protegiendo a alguien y había instrucciones de que había que protegerlo, de que había que hacer lo que fuera para que el tema fuera rapidito. Y te voy a contar una cosa que a mí, de todo lo de Mario Biondo, es una de las cosas que más me escandalizan. Me llama hace un par de días, el mismo lunes, me llama desde Italia el periodista Ercole, que era el periodista que hacía los reportajes para el programa La Hiena, allí en Italia. Vaya nombre, me gusta. Y entonces me dice, hombre, me llamó como casi para felicitarme, ¿no? Por la noticia, ¿no? Y me dice, ¿te acuerdas lo que hablamos del abogado? El primer abogado que tuvo la familia Biondo. Como ellos no son de aquí, son italianos, cuando vienen aquí no conocen a nadie, pues no sé la verdad ahora mismo, no me acuerdo si sería abogado de oficio o lo que fuera, ¿no? Pero bueno, el primer abogado que pillaron, ¿vale? Resulta que este Ercole le hizo una entrevista a este abogado que está grabada, que sigue existiendo esa entrevista. Para colmo, el abogado hizo una declaración jurada ante notario de que lo que estaba diciendo es cierto. ¿Qué estaba diciendo? Pues ni más ni menos que nos han vendido la burra de que Mario tenía una pasmina aquí y que a partir de ahí murió. Sí. Pero resulta que también había un cable de una Play que había desaparecido y Mario tenía unos surcos por detrás, que hay fotos en internet, unos surcos por detrás, que resulta que el Procaccianti, el segundo forense, el italiano, cuando la familia dijo vamos a hacer la exhumación y que le hagan una segunda autopsia, dice, no, eso es del traje, la corbata y tal, de estar en el ataúd, que le ha hecho esos surcos. Te lo compro. Si no fuera porque el abogado de la familia vio esas fotos que le hicieron en el anatómico forense, las vio allí en el momento hechas y desaparecieron, no sé si son 20 y tantas o 40 y tantas fotos del dossier de Mario, desaparecieron, entre ellas esas donde aparecía eso. No fue la corbata, no fue el traje. Dice que era por esto, ¿no? Fue un cable que lo ahorcó. O que lo estranguló, mejor dicho. Lo estrangularon. Eso no eran unas marcas de estar enterrado. No, señor. Por tanto, el abogado, luego, después de mucho insistir, consiguieron que les devolvieran las fotos. Por eso, o sea, no, es que se habían extraviado por aquí.
como si fuéramos tontos, ¿sabes? Ahí en el anatómico forense las quitaron del medio las fotos sospechosas y las dejaron por ahí. Se habían extraviado 20 y tantas o 30 y tantas o 40 y tantas fotos. Venga, hombre, ¿sabes? Y ahora ya están en el dossier. Pero nos intentaron vender la burra de que se había quedado colgado con la página, ¿no? O sea, eso es una declaración jurada ante notario del primer abogado. Eso es brutal. Vámonos a Italia. En Palermo, la familia Biondo decide juzgarlo, que se rejuzgue otra vez el caso. Y en Italia, en Palermo, se dice que hay sospechas de que podría no haberse quitado la vida, sino que podría haber sido un homicidio, ¿no? Aquí en España no se reabre, se cierra como estaba. ¿No te da la sensación que en España somos demasiados orgullosos y demasiados egocéntricos en ese sentido? Que señalábamos a Italia como diciendo, mira, estos no saben nada, aquí somos los que más sabemos. Te digo porque es muy parecido, vuelvo a repetir, al caso Sancho. Lo que se estaba juzgando en Tailandia era como que la justicia tailandesa no valía nada, nosotros sabemos mucho más, la policía tailandesa no vale absolutamente nada. ¿No te da la sensación de que somos demasiado egocéntricos en ese sentido? Somos muy españoles y con lo nuestro, lo que nosotros hacemos, lo que nosotros juzgamos, no se puede decir o no se puede ir en contra. Sí, absolutamente. Absolutamente. De hecho, se hizo de menos por parte de mucha gente al juez que hizo ese auto. O sea, se hizo de menos a ese hombre y hablando de manera despectiva de la policía italiana, de los fiscales italianos, del juez italiano. O sea, realmente se habló mal porque diciendo, bueno, sí, claro, un homicidio, ahora un homicidio. Eso ¿sabes? es. Claro, cuando ya la policía española, que es la mejor del mundo, pues lo ha investigado y aquí los mejores forenses del mundo y tal. Bueno, pues la verdad es que no era precisamente así, era todo lo contrario. El que llevaba razón era el juez italiano. Ahí es donde quiero ir. Y lo que pasó el lunes es un guantazo con la mano abierta a muchos medios de comunicación, a muchas personas que se creyeron a esos medios de comunicación en los que decían no. Si aquí han dicho que se quitó la vida y lo demás sois conspiranoides, ¿no? Quiero decir, les han dado con la mano abierta. Tú conoces a Mario Biondo. Lo conociste en Madrid, ¿no? Sí. ¿Cómo lo Como conociste? 3 o 4 semanas antes de morir. 3 o 4. Quiero que nos expliques un poco cómo conociste a Mario. Bueno, pues fue... en principio pensé que fue casualidad, pero luego resulta que no. Resulta que un colega periodista que había quedado conmigo, Ramón Lobo concretamente, que es un periodista muy famoso, bueno, era, pues quedábamos una vez al año, tal vez una vez cada 2 años a veces, para tomar un café y contarnos cosas como mi vida era sobre todo en África, pues nos contábamos cositas, informaciones especiales que teníamos y tal, ¿no? Y nada, pues tomábamos un café, hablábamos y luego cada uno por su lado hasta el año que viene, ¿no? Pero ese día estábamos en la cafetería Mama Inés de la calle Hortaleza y bueno, pues resulta que viene un chico, yo no sabía ni quién era ese chico, ni quién era su mujer, ni nada, ¿no? Porque, en fin, no me movía, y como estaba más en África aquí, no estaba muy al tanto de las cosas de la sociedad, ¿no? De las noticias sociales, estas del corazón y tal. Y entonces, bueno, pues viene un chico, lo saluda muy efusivamente y tal, y me dice, mira, Javier, quiero presentarte a este chico. Y era Mario Biondo. O sea, que yo creo que había quedado con él y le había dicho, vamos a pasar por ahí o vamos a estar allí, vente y te lo presento, ¿no? Porque parece que él me quería hacer alguna pregunta, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, pues en ese momento además me hizo gracia que Ramón se fue al baño y nos dejó solos. Y entonces Mario me hizo un par de preguntas típicas que todo el mundo te hace por ser periodista de investigación y tal. Pero luego me dice, bueno, mira, te quería hacer una pregunta muy específica, ¿no? Y, en fin, es algo importante para mí y tal. Y bueno, más o menos me dijo, dice, si una persona de tu entorno más íntimo descubres que tiene una relación
con alguien muy importante, ¿qué puedes hacer? Y entonces yo le dije, ¿cómo de importante? Y él dijo, top, nadie por encima. Pues yo lo primero que se me vino a la cabeza era el emérito. Pero digo, luego pensé, el emérito no puede ser porque el emérito, de hecho, habrán cerrado ya la fábrica de Viagra, que se las ha gastado todas él, y ya no podía, no alcanzaba la producción. Entonces, en fin, pues, bueno, eso fue un flash que me vino y le respondí. Y le dije, pues mira, lo más importante, te digo lo que yo haría, y de hecho yo hago, ¿no? No en la misma circunstancia, pero sí en otros temas donde blindo mis espaldas teniendo información. Y es, busca toda la información que puedas, fotos, vídeos, documentos, pruebas de cualquier tipo, y guárdalas a buen recaudo. Todo esto que estás Oye, contando... No, dime. Todo esto que cuentas ahora, de que tú le dices a Mario que intente recopilar la mayor información posible, es lo que luego en la investigación se acaba demostrando que le coge el móvil a Raquel y hace un backup en el ordenador de toda la información que tiene en el teléfono móvil, ¿no? Fotografías, todo. Exacto, todo, sí. Todo. Entonces, bueno, pues nada, pues después nos despedimos, porque vino ya Ramón, y ya nos despedimos y tal, y nos fuimos, él se quedó allí, nosotros nos fuimos, y ya está, ya no, me dijo, este es el marido de la presentadora, tal igual, yo no sabía ni de quién me estaba hablando, la verdad, digo, pues no los conozco ya, y ya está, no le di más importancia, ¿no? De hecho, ni siquiera pensé que pudiera ser alguien porque cualquier persona, me ha pasado muchas veces, ¿no? Cualquier persona que no está en el mundo de la investigación de las cloacas, pues un banquero puede ser top, nadie por encima. Ya. ¿Comprende? Sí. No puedes pensar que es alguien top de verdad, sino que a lo mejor alguien importante es alguien top, ¿no? Pero nada, pues ya está, nos fuimos y ya está. Imagínate mi cara cuando 3 o 4 semanas después estoy leyendo la prensa y me encuentro con que este chico estaba muerto. Y además en extrañísimas circunstancias. Bueno, que no era una muerte normal, que te ha pillado un coche y tal. No. Entonces me quedé de piedra. Y a partir de ahí, pues claro, empecé a juntar cromos. Ahora para ver qué después, había pasado. ahora después iremos a la investigación que tú hiciste. Tú te intercambias el email con él, te intercambias teléfono, vuelves a tener contacto durante esas semanas hasta que él fallece. No porque si teníamos que, en fin, como yo tampoco le di demasiada importancia al asunto, pues si teníamos que contactar, él me dijo, creo que posiblemente nos volvamos a ver, ¿sabes? Pero yo lo dejé en manos del amigo de los dos. Es decir, igual que había organizado eso, pues podía llamarlo y decirle, oye, nos vemos otra vez, ¿no? Entonces no le di más importancia, ¿no? Porque normalmente es la gente la que me pide a mí el teléfono. Entonces, si él no me lo pidió, pues era porque estaría pendiente de ver qué podría conseguir, y si conseguía algo seguramente, pues me llamaría a través de nuestro amigo común, ¿no? Es que aquí es cuando empiezan a encajar las piezas del puzzle, ¿vale? Cuando te dicen que en la investigación Mario hizo un backup del teléfono móvil en el ordenador, que Mario pensaba y creía que Raquel le era infiel. Todo esto, al final, empiezas a cuadrar las fichas del puzzle, las piezas, y con lo que tú nos cuentas de cómo lo conociste y lo que él te dijo, pues es cuando tú empiezas a encajarlo todo, ¿no? Y dices, hostias, aquí hay algo detrás. Luego cuando esa persona, él te dice, esa persona top, muy top, nadie por encima, entonces también empiezas a entender el por qué se hace un cerrojazo en la investigación, el por qué se cierra y el por qué dicen, no, esto no se va a reabrir, ¿vale? Luego hablaremos también sobre si se va a poder reabrir o no se va a poder reabrir, que tú en esto tienes más conocimiento y nos vas a poder informar. Yo quiero ir ahora un momentito, vinculado también a Mario, a cómo conociste a Mario.
¿Conociste a la madre también de Mario? No, no la conozco ni he hecho por conocerla, vamos, porque no quería que bajo ningún concepto la investigación pudiera verse contaminada. ¿Ves? Entonces, prefiero estar alejado de los actores principales en una investigación, porque la experiencia mía, a lo mejor para otros es diferente, pero la experiencia mía me ha demostrado que cuando ves las cosas con cierta distancia no te dejas contaminar por el ambiente. ¿Te ha llegado alguna queja o algún halago por parte de la familia por el libro y por la investigación que realizaste? No, no. Ni quejas ninguna. O sea, quejas, me parece que en alguna ocasión he tenido algún tuit o algo así de la madre dándome las gracias y tal, pero quejas ninguna. Tampoco querellas de nadie. Y una de las preguntas, que era lo que te iba a preguntar ahora, me dices que no has tenido querellas de nadie. Una de las preguntas que ayer, cuando avisé que ibas a estar con nosotros, decían, pregúntale. Porque luego iremos desarrollando más también la teoría y tu investigación. ¿Tienes miedo de lo que pueda pasar por haber dado nombres de personas que podrían estar vinculadas? No, llevo toda mi vida con esto. Es decir, cuando has pasado por el tema de ETA, ¿sabes? Por ser objetivo prioritario de ETA, ya casi nada te da miedo, ¿no? Ten en cuenta que a mí me sacaron varias veces en la revista Art y Belza, que quería decir Oveja Negra, que la hacían los del grupo Egin y tal, y estos, o sea, los que hacían el diario Egin, quiero decir, y esta gente lo hacía para marcar objetivos, ¿no? A mí y a otros muchos compañeros, ¿no? Y luego en el periódico, en el vídeo que hicieron, que está por ahí funcionando por internet, que se llama Periodistas, el negocio de mentir, pues imagínate cómo me pusieron, como para tener miedo ahora. Me sacaron, o sea, sacan a muchos compañeros mayores, más jóvenes, más tal, con sus negocios, sobre todo tipo Luis del Olmo, Iñaki Gabilondo, sacan así gente muy importante hablando de cómo han hecho estos negocios, tal, pero luego de repente a medio del vídeo se corta la imagen y sale ahí como las películas de espías, ¿sabes? Que sale la foto y sale escribiendo sale José Barrio Nuevo, ministro del Interior, Agustín Valladolid, jefe de prensa de Interior, Rafael Vera, secretario de Estado de Seguridad, Javier Bleda, como una especie de cúpula del GAL que habíamos hecho para atentar contra Pedro J. Ramírez con la movida del vídeo, porque yo fui el que sacó el vídeo de Pedro J. Entonces, claro, imagínate cuando en un vídeo que hacen, vamos, no lo digo yo, lo dice el fiscal general que había entonces del Estado, que cogió los nombres de todas las personas que habíamos salido ahí y en nuestro nombre se querelló contra la editora y contra ETA, ¿no? Digamos, porque claro, nos habían marcado como objetivos. Pero ya te digo, hay objetivos y objetivos. Cuando dicen que eres de la cúpula del GAL y aún encima el GAL está secuestrando terroristas, eso, joder, qué interesante, ¿sabes? Madre mía. Qué interesante. Que te vincularan a ti directamente con el GAL. Esto ya es tremendo. O sea, Claro, porque es que resulta que sí que había una pugna entre el GAL y Pedro J. Ramírez y toda esta movida. O sea, el vídeo de Pedro J. no es que una mujer quisiera sacar pasta de esto y le filmase y tal y cual, no es eso, era una operación de los servicios secretos porque Pedro J. había amenazado de sacar los datos de la operación Mengele para secuestrar mendigos y tal y ponerles un narcótico y si sobrevivían en el maletero luego podían secuestrar terroristas, ¿no? Y entonces dijo en la cadena SER Rafael Vera, el secretario de Estado de Seguridad, dice: muy pronto se sabrá a qué dedica el tiempo libre Pedro J. Ramírez. Madre mía. Esto antes de salir el vídeo, ¿sabes? Madre de Dios. Pero entonces, claro, a mí me juzgaron y me vincularon erróneamente también, porque yo no tenía que haber estado
en el mismo banquillo que toda esta gente. Yo en otros sí, porque, oye, un juzgado te prohíbe, un juez te prohíbe que saques imágenes del vídeo, pues oye, por desobediencia y tal, que te juzguen, ¿no? Pero meterte en toda la banda, imagínate la que te lían, ¿sabes? Imagínate. Quiero hacer un alto en el camino, una pequeña pausa para avisar a todos los que estáis ahora mismo en el canal. A partir de ahora mismo, ya está, se ha programado directamente para que el directo pase en 15 minutos, pase a ser solamente para miembros. ¿Esto qué quiere decir? Que vas a seguir viéndolo ahora mismo en abierto hasta dentro de 15 minutos, que pasará solamente a miembros. Entonces, yo os propongo que si queréis continuar, porque hay muchas cosas que contar, a ver, hay muchas cosas, ahora Javier nos contará más, pero después nos contará mucho más. A ver, tenemos que hablar de esa persona top o esas personas top que estarían vinculadas, según la investigación que realizó Javier Bleda. Tenemos que hablar de la última gran manipulación de los medios de comunicación. Tenemos que hablar que cosas extrañas se encontraron en el fallecimiento, la investigación, en el fallecimiento de Mario Biondo. O sea, hay muchísimas cosas que nos tiene que contar Javier Bleda todavía y yo os propongo que por 0,99 € puedes ayudar al canal, puedes ser miembro y además verás, cuando se termine, verás esa cuenta atrás y verás cómo te vienes con nosotros a ver el directo en codificado. O sea, lo verás perfectamente, pero los que no son miembros no lo verán y los que son miembros sí que lo verán. Así que os invito a todos a que os hagáis miembros del canal, que aprovechéis, os hagáis miembro ahora mismo, porque dentro de 15 minutos saltará ya directamente el directo solamente para miembros y los que no lo seáis no lo podréis acabar de ver, ¿vale? Os recomiendo que lo hagáis y os vengáis y veáis todo lo que nos tiene que contar Javier Bleda. Ya está dicho Javier, ya está puesto también la cuenta atrás para que todo el mundo lo pueda ver. Y que os hagáis miembros, que desde 0,99 os podéis hacer. Hay muchas cosas en el tintero que tenemos que contar. Ya explicaremos después lo de esas personas top, cómo llegas tú a esa investigación para saber esas personas top, nadie por encima. Pero me interesa saber también tu opinión sobre cómo se encontró el cuerpo y lo que luego se dijo de cómo se encontró. Hay una imagen que salió en el diario ABC en la que dicen que nunca se tenía que haber publicado esa imagen, que es cómo se encontró el cuerpo de Mario Biondo, que solamente con esa imagen ya se podía o te podrías dar cuenta que no se quitó la vida. Así es. Pero antes de eso, para que no se me olvide, como hemos hablado antes del tema de cómo, cuando decías que encajaban las cosas y tal, y cómo cuando yo le dije a Mario, guarda cosas, ¿no? Fíjate qué cosa más curiosa. Ayer publiqué un post, y un tuit también, que era lo que le contestó Raquel Sánchez Silva al fiscal italiano cuando le interrogó. Y una de las cosas que le dijo el fiscal es que había una carpeta que tenía cosas suyas en el ordenador de Mario y tal. Y ella dice, sí, es verdad, había una, en italiano lo dice, ¿no? Que había una carpeta que tal y cual, no me acuerdo, se llamaba Raquel Izano, se llamaba Raquel Folla. Sí, eso lo he visto yo, lo emitimos ayer, el trozo de ella que está declarando y pone Raquel Folla, eso es. ¿No? Eso estaba en el ordenador de Mario. El nombre de la carpeta que le había puesto, ¿sabes? O sea que el tío estaba quemado. O más que quemado. Imagínate, claro, si él suponía de que le estaba siendo infiel. Exacto. Entonces, perdona que se me ha ido la pregunta que me has hecho. Sí, te preguntaba que el diario ABC filtró una imagen que había filtrado la madre. Eso es. Sí. Vale, pues hombre, a ver, nunca tenía que haber salido esa imagen porque realmente pertenece a la intimidad familiar, sobre todo a la intimidad del muerto y a la investigación, ¿no? Pero la propia madre de Mario Biondo quiso que esa imagen viera la luz para demostrar que su hijo no se podía haber quitado la vida. Y fue ella la que largó la imagen, ¿eh? La cogió del archivo policial y tal, y la sacó en internet. Claro,
cuando ves eso, luego salieron... Yo no sabía que había tantos expertos en ahorcamientos y cosas de estas en España. Somos, yo creo, números 1 en la producción de expertos de ahorcamientos. Pero vamos, que todos estos expertos decían que sí, que era posible, que tal, que bueno, para los que no lo sepan, que me imagino que casi todo el mundo lo sabe, pero para los que no lo sepan, en la imagen lo que se ve es a Mario suspendido de una pasmina. Una pasmina es un pañuelo fino, muy fino, por ejemplo, en fin, al que no identifica ahora mismo una pasmina, por ejemplo, ¿no? Va uno y se hace reina, se mete en un cuarto de baño, se preña un poco para tener barriga y se hace un selfie con la barriga y un pañuelo así muy fino echado por encima, se hace un selfie en el cuarto de baño diciendo: amor mío, estoy deseando salir de aquí, llevo la pasmina que me regalaste, que era la reina Leticia sacando la pasmina que le había regalado Jaime del Burgo. A ver, pues eso es una pasmina. Vamos a enseñar una fotografía para que la gente pueda llegar a entender qué es una pasmina, ¿vale? Comparto la pantalla para que lo vean y así podrán entender qué es una pasmina. Una pasmina, pues sería esto que estáis viendo ahora mismo, ¿vale? Espérate, te comparto también pantalla para que tú también lo puedas ver. Porque si no estamos hablando y tú vas a decir, bueno, ¿qué es lo que estás enseñando? Aquí lo podrás ver ahora mismo. Esto es una pasmina, ¿vale? Lo que estáis viendo que llevan estas chicas aquí, o esto que estáis viendo aquí. Y lo que él se refiere a la pasmina de Leticia es la que os vamos a enseñar ahora mismo. Por ejemplo, mira, aquí Leticia lleva una pasmina también. En esta imagen también lleva una pasmina. Y esta es la famosa foto de la que nos habla Javier Bleda, en la que le hizo una fotografía, ella se hizo una fotografía en un baño para Jaime del Burgo. Para Jaime del Burgo se hizo la fotografía, que es esta que estáis viendo aquí, ¿vale? Esta que estáis viendo aquí es la fotografía que se hace ella, como decía, preñada. Amor, llevo tu pasmina, es como sentirte a mi lado, me cuida, me protege, cuento las horas para volver a vernos, amarte, salir de aquí, tuya. Y esta es la pasmina. Entonces, claro, es lo que tú decías, bueno, ¿no? Ahora quiero decirte una cosa en relación a esto. Sabes que porque como insisto en cada vez que hablo que todo es circular, sí. Como todo es circular, y aparece aquí esta pasmina y esta persona que aparece en el cuarto de baño haciéndose el selfie tiene una relación directa con la movida Biondo, pues mi libro Viuda Súbita, segunda parte, ya publicado hace bastante tiempo también en Amazon, el subtítulo del libro es Dos pasminas, una historia. Nunca mejor llevado, ¿eh? O sea, dos pasminas, una historia, para que puedas vincular una y la otra, porque al final lo curioso es que todo, en medio de toda esta historia existe la pasmina y luego veremos el por qué existe la pasmina. Dices que esa imagen... Bueno, entonces me decías, sí. Disculpa, me preguntabas por la posición sí. del cuerpo y es que claro, es que cuando tú ves, sin ser un profesional ni nada, ¿vale? Tú ves a una persona colgada solamente de aquí y colgada de una estantería de esas tipo Ikea, que decir que no es una estantería sólida y tal, ¿no? Que además está con las piernas totalmente estiradas, no rectas contra el suelo, sino inclinadas hacia adelante, ¿eh? Como que quito las piernas para colgarme, ¿no? Pero tocando el suelo totalmente, ¿no? Solamente con los estertores, en el momento en que no puedes respirar y tal, esto también lo dicen los expertos, pero otros expertos, solamente con los movimientos que haría el cuerpo al no poder respirar, las piernas se habrían doblado intentando que la respiración volviera a su sitio, ¿no? Muy bien traído. Y por otra parte, habrías tirado casi todo lo que hay en la estantería, que se puede ver en internet perfectamente. Si tú pones en Google estantería Mario Biondo, verás que hay figuritas, libros, muchas cositas que a lo mejor los libros, pues a lo mejor no, pero todo lo demás que estaba ahí en la orilla de la estantería, un tío se cuelga y empieza a hacer así,
y un tío además fuerte y no se cae en nada. Joder. Luego la propia madre, que hay un vídeo también en YouTube muy duro, la propia madre se colgó ella. Con una pasmina se colgó de una estantería, exactamente lo mismo que su hijo, ¿no? Puso mantas abajo y tal, para ver qué pasaba. ¿Qué pasa? Pues muy sencillo, que cuando dejas el cuerpo, el peso encima de la pasmina, obviamente hace así y la cabeza se va para atrás. Hace esto, ¡bum! Y ella se cayó de culo contra las mantas. O sea, eso se puede ver en internet. Pues la propia madre hizo eso, es una madre coraje auténtica para demostrar que lo de su hijo era otra cosa. Tú fíjate que lo has traído muy bien, el tema de que el mismo cuerpo intenta autoprotegerse y autodefenderse si tiene la posibilidad. Una de las maneras más difíciles de quitarte la vida es ahogándote. Porque si tú te ahogas en el mar o quieres intentar quitarte la vida en el mar, tú automáticamente, en cuanto te quedas sin aire, por mucho que tú quieras, tu cuerpo va a hacer que salgas hacia afuera. Vas a luchar para intentar coger otra vez aire, ¿no? Y oxígeno. Y en este caso pasaría exactamente lo mismo. En esa imagen en la que se ve el cuerpo, como tú bien dices, que no está sentado, pero está en una posición semisentada, para que nos hagamos... El culo no está apoyando el suelo, pero sí las piernas están apoyando el suelo, ¿no? Estiradas pero apoyando el suelo. Entonces, automáticamente tu cuerpo va a hacer así para intentar levantarte y poder coger otra vez oxígeno. O sea, esto yo creo que es de lógica. Y si tuviéramos aquí algún criminólogo, seguramente te lo diría también. Te diría, a ver, lo extraño más de todo es esto, ¿no? Porque al final, si el cuerpo se lo encontraron en esta posición, el cuerpo lucha involuntariamente para poder salvarte, para poder volver a coger oxígeno, ¿no? No es como... Y luego también otro detalle. Bueno, el criminólogo, dependiendo de quién te diría una cosa u otra, ¿no? Hay criminólogos muy criminólogos, como uno se llama Doctor Cuadrado, que es el número 1 de todos los criminólogos a nivel mundial, según él, y este hombre, que lo acaban de condenar ahora por estafador. Y este hombre se metía con todo el mundo, insultando a todo el mundo y diciendo que estaba claro que él se había quitado la vida, ¿no? Y ponía de ejemplo a David Carradine, el protagonista de la serie Kung Fu de cuando yo era pequeño. O sea, tú no sé si te acordarás, de aquella del pequeño saltamontes, ¿no? Pues que también se había quitado del medio haciendo el mismo juego de asfixia autoerótica. Pero claro, eso es que lo dice él, o lo dice las autoridades, tal. A lo mejor David Carradine tenía una factura que pagar, no factura de dinero, sino algo que pagar, que se la tenían jurada desde hace mucho tiempo por la historia de haber protagonizado la película Kung Fu precisamente, ¿no? Pero bueno, eso es otra historia, si quiere hablamos otro día. Pero en este caso de Mario Biondo, en fin, no sé, yo quiero imaginarme que si uno convierte, de hecho, si Raquel lo convenció para que lo hiciera, porque fue Raquel la que fue a Londres a aprender esta movida. Ella, Javier, donde le cogió el gustillo a esto fue en Londres. Javier. Autoerótica, no, ¿cómo era? Un juego de asfixia erótica, ¿no? Digo yo, como mínimo, se espera de esa persona que tenga los pantalones y los calzoncillos bajados o quitados. Sería lo lógico. Mario estaba vestido. Tenía su camiseta puesta, sus pantalones y sus calzoncillos puestos, tal como se ve en la foto. Entonces, no parece una justificación el que se haya podido hacer eso, ¿no? Más bien, yo diría que es que quieren hacer que la gente suponga eso, pero no que realmente fuera lo que estuviera haciendo, ¿no? Y luego también, según algunos especialistas, la posición esa que mantenía Mario ya la tenía de antes de estar tumbado en el suelo, por algunas historias técnicas que yo no sé decirte, que aparecen en la espalda y tal. Él ya estaba en el suelo
y con los pies así, con las piernas así hacia arriba en un sofá o no sé dónde, y ya tenía esa posición. Y cuando lo pusieron en la estantería y en la pasmina, se quedó ya con esa posición. Estaba empezando a tener los primeros síntomas de rigidez y lo colgaron ahí ya en esa posición. Es decir, que en el tema de las teorías, cada uno tiene la suya, ¿no? Fíjate el universo, todos los físicos y tal, y los astrónomos y tal, pues todo el mundo ha estudiado lo mismo en las universidades, pero unos hablan de unas teorías y otros de otras, y cómo nació el universo y cómo tal y cómo cual. Pues esto es lo mismo, cada uno tiene su teoría, ¿no? Pero la realidad es otra, es decir, tú puedes tener la teoría, si no sabes otra cosa, nada más que de comportamiento del cuerpo cuando muere, de si puede ser, de si el surco, o sea, en plan criminólogo. Si no sabes otra cosa, tú das tu opinión como criminólogo. Eso es. Pero ¿por qué esa muerte? ¿Por qué podría no haber sido autoeliminación y podría haber sido otra cosa, un homicidio? ¿Por qué? Pues porque había unos datos y había unas cosas que llevaban a otros sitios, a otras averiguaciones que había que hacer que no se hicieron. Entonces, no se puede juzgar esto exclusivamente desde el punto de vista de los criminólogos, porque el criminólogo, que en realidad también lo estamos diciendo mal, no es un criminólogo. El criminólogo es el que estudia el por qué ha pasado eso. El criminalista es el que estudia los detalles científicos. O el médico forense sería el que estudiaría realmente la posición. El médico forense ya en el Instituto Anatómico Forense. Pero en el lugar de los hechos, el criminalista, la policía científica, son los que dicen esto está así, recogen pruebas y hacen fotos y hacen su informe de por qué una cosa podía estar de una manera o de la otra, ¿no? Entonces, no me vale solamente con lo que digan los criminólogos, ni tampoco con lo que digan los criminalistas, porque una cosa que se ha manipulado, cuando tú la ves, en fin, si yo dejo un cuaderno encima de la mesa, en una escena del crimen, pues van a hacer fotos y van a decir, y había un cuaderno encima de la mesa, ¿no? Ahora, habrá que pensar si lo había puesto el muerto o lo habrá puesto alguien aposta para que se sepa algo que había en ese cuaderno en relación a la muerte, ¿no? Pues esto es lo mismo. El tema de Mario, estamos de acuerdo que puede haber dudas de si lo hizo él mismo o no, o tal y cual y pascual. En todo caso no se investigó. Pero ¿se investigó por qué? Cuando una persona se hace una autoeliminación, eso está reflejado en el Código Penal como una muerte violenta. Por lo tanto, al ser una muerte violenta es obligatorio investigarlo. Obligatorio. Aunque sea más que evidente. Sí. Aunque te digan, aunque la persona que lo hace lo haga delante de todo el mundo y diga, me quito la vida, estoy harto de esto, de lo otro, de tal, y lo hace delante de todo el mundo, aún así hay que hacer una investigación. Lo que pasa es que en esos casos tienes 20 testigos que estaban mirando cómo lo hizo. En un caso tan complicado como este, hombre, es que ni siquiera se empezó la investigación. Directamente, lo que he dicho antes, la policía ha visto colillas y dice, aquí han fumado. Pues lo mismo. Lo han visto ahí colgado de la estantería y dicen, él mismo se ha colgado, él mismo se ha quitado la vida. Pero a lo mejor no. Y hay que investigar. Si nos vamos a la noche de los hechos, ahora que hablas de la investigación, salió a la luz, o se dijo, que esto hay que ver qué parte hay verídica o no, que él salió de su vivienda, fue a un cajero automático, sacó dinero, fue a comprar cocaína. Dicen que la cantidad de cocaína que había tomado le explotó el corazón. Esto es una de las versiones que yo he escuchado. Y se habla de que esa noche estuvo en un prostíbulo, pero no hay imágenes
ni nadie que diga realmente, fehacientemente, que estuvo en un prostíbulo. O sea, ¿qué hay de cierto en todo lo que se dijo y qué hay de mentira? Mira, yo, para empezar, en el momento en que hay tantos datos por fuera que indican que pudo pasar otra cosa, que pudo ser simulado, ya todo eso ya no me lo creo. No me lo creo. No me creo ni lo del cajero, ni lo de la droga, ni lo del prostíbulo, ni nada. Directamente no me lo creo. Pero lo del cajero sí que... Ni me afecta para... Bueno, vale. No, pero quiero decir que puedo decir que sí o que no, que me da igual, que no me afecta para nada en la investigación. Que fuera un cajero, si salía la foto del cajero con él sacando pasta, pues será verdad, obviamente, ¿no? Obviamente. Y que había un camello... Pero que después... Perdona, ¿eh? ¿Que había qué? Un camello que él fue a comprarle droga y que este camello ya hacía años que mantenía contactos con Raquel. Bueno, sí, pero que fuera esa noche, sí. Eso hay que demostrarlo. Y si fue esa noche, el camello se puede convertir en sospechoso de homicidio o cómplice. Es decir, que, bueno, más bien cómplice porque no lo hizo, quien lo hizo no lo hizo solo, ¿no? Efectivamente, el camello se llamaba Nacho Leonardi. Sí. Podemos hablar de él tranquilamente porque todo esto ha pasado ya por sede judicial, ¿vale? Nacho Leonardi, que lo interrogaron los fiscales también y tal. No es italiano, es argentino y es de ascendencia italiana. Es un actor de estos muy secundarios, pero que ha salido en películas importantes. Si pones Nacho Leonardi en alguna web de estas de cine y tal, verás que ha salido en varias películas importantes, haciendo de chofer, que le abre la puerta al señor que va a entrar y tal y cual, ¿no? Pero realmente no es un narcotraficante que maneja kilos y tal y cual, sino que él le va el menudeo con el asunto de la cocaína y de la marihuana y toda esta historia, y él le sirve, pues él va mucho por los bares donde va la gente del cine, de la tele y tal, y él a quien conocía era a Raquel desde hace años. Y manifestó en sede judicial que él la conocía de los sitios estos, de los bares donde va la gente esta, y que era una cosa que se conocían desde hace tiempo, y a Mario solamente desde hace muy poco que se lo presentó Raquel. Pero vamos, que el teléfono de él, donde estaba, era en la agenda del móvil de Raquel. De hecho, el fiscal le dijo que por qué tenía ese teléfono ahí en su agenda desde hace mucho tiempo, y ella se puso violenta, y ella se puso ahí escandalizada con el fiscal italiano, con uno de los dos, porque había dos, y diciendo: señoría, no me va usted a defender, pero es que pueden venir aquí a España a decirme esto y lo otro y tal. Entonces, ¿cómo que no? Claro que sí. Claro que pueden preguntarte lo que quieran. Esa es otra de las cosas que más se puede sospechar. ¿Por qué el juez en esos interrogatorios estaba tan a favor de Raquel Sánchez Silva? ¿Por qué el juez permitió que esta mujer tratase al juez como si fuera un niño que hay allí, y le está diciendo: pero es que vas a dejar que a mamá le digan esto? Así, en ese plan, en ese tono. Y si no, invito a todos tus seguidores a ver los vídeos que están en YouTube. Sí. ¿Eh? Y mostramos vídeos. Y eso, claro, eso no se puede permitir. Eso no se puede permitir, y el juez lo permitía. Y ahora encima le decía: no, cálmense ustedes, qué tal, qué cual, le daba explicaciones el juez a ella. Ya. El juez a ella. Ayer lo pudimos ver en vídeo. Claro, y cuando aún encima le preguntan por lo del teléfono del camello, aún encima se escandalizó. Pero oiga, si está en la agenda de su teléfono desde hace ya muchísimo tiempo, ¿no? O sea, que realmente la que, no sé, pues a lo mejor lo que estaba haciendo era, como participó luego en MasterChef, por juntando harina o algo así para llevarse para allá,
o alguna cosa así, yo qué sé. Raquel me refiero, ¿no? Sí, sí. Porque si no, no sé para qué tenía que hablar con este señor. Pero ya nos dijo el comisario Villarejo en una comisión de investigación en el Congreso que una de las secciones que había, o sea, cuando vemos el CNI, la mayoría de gente son analistas de datos, ¿vale? Luego también está pues personas que se dedican a limpiar, en serio, a limpiar con la fregona. Pero hay secretarias, contables, tal, pero la mayoría de los más o menos 5.000 son analistas de datos. Pero luego hay otras secciones que no están allí, que van al cloaqueo, ¿no? Y una de ellas, según declaró, esto está también ahí en la documentación del Congreso de los Diputados, que se puede ver en Internet, si pones comisión de investigación al comisario Villarejo, pues se ve que él hablaba, bueno, y también está en vídeo, él hablaba de los encaladores. Los encaladores son gente de los servicios secretos que hacen que a través de otros, como podría ser el Nacho este, por ejemplo, ¿no? A través de otros vayas dándole dosis a las personas con dinero o sin dinero, da igual, vayas picándolos para que lo necesiten, tu servicio, hasta que llegue un punto en el que, bueno, pues ya ese servicio sea imprescindible. Y a partir de ahí es cuando puedes hacer lo que quieras con la gente. A partir de ahí es cuando tú puedes jugar con eso. Eso nos lo explicó aquí también un día que estuvo Villarejo, nos estuvo explicando lo de los encaladores también, nos lo estuvo explicando perfectamente. Vámonos a tu investigación, a tu libro, ¿vale? Tú, cuando hablas con Mario Biondo, te habla de una persona top. ¿Cómo llegas tú a esa persona top? ¿Cómo te acabas investigando y acabas creyendo que esta persona top es la persona que nos vas a decir a continuación? ¿Y qué hay detrás y cómo llegas a todo esto? Bueno, pues primero me escandalizo cuando me entero de la muerte de Mario. Después me escandalizo cuando leo que ha sido archivado el caso en tan pocos días. Y luego, esto fue en mayo la muerte, pues más o menos septiembre, octubre me parece que fue. Yo estuve llamando a 3 gargantas profundas que tengo por ahí, dentro de los servicios secretos, pero que no son gente, como he dicho antes, no son gente normal. Y son gente que maneja otro tipo de historias, ¿no? Y entonces el primero no tenía ni idea, era un poco como yo, no tenía ni idea ni de quién era el marido, ni de quién era la mujer, ni nada. O sea, no sé de quién me estaba hablando y son gente que me ayuda, porque yo también les ayudo a ellos mucho. El segundo sí había leído la noticia y sí sabía de quién le estaba hablando, pero no me podía decir nada porque no sabía nada. O sea, simplemente lo había leído y punto. Pero el tercero sí sabía de qué iba la película, no es que hubiera leído la noticia, sabía de qué iba la película. Y entonces le estuve preguntando y tal, me dice, deja ese asunto, es un tema delicado. Es un tío, que digo yo, pues es un bebedor bastante profundo, pero es un tío que se dedica a hacer cosas, ¿no? Dentro de ese mundo oscuro que existe. La cloaca. Entonces se dedica a cosas. Y bueno, pues conseguí convencerlo para quedar en el Café Gijón, en Madrid, para hablar un poquito del asunto este. Y mientras tanto llamé a 2 prostitutas que yo conocía. Yo nunca he pagado a una mujer por acostarme con ella, pero no descarto que en un futuro lo haga, porque claro, uno se va haciendo mayor, pero nunca he pagado en mi vida por acostarme con una mujer. Sin embargo, sí que siempre he pensado que las prostitutas, sobre todo las de alto nivel, alto standing, son unas grandes informantes para los periodistas. Tienen muchísima información que manejan y bueno, es brutal. No estoy hablando solamente de que te digan
fulano ha estado en el garito o ha venido a mi apartamento o tal, sino que manejan otro tipo de información, de cosas que les dicen y qué tal. Y entonces pues yo conocía a estas dos que me debían unos cuantos favores y quedé con ellas y les dije, mirad, cuando vamos a estar en la barra, cuando vosotras os esperáis un rato fuera y cuando ya llevemos allí 15 o 20 minutos, entonces pasáis y os ponéis, nos saludáis y os ponéis cariñosas con él, ¿no? Y entonces, pues, el tío me costó además una pasta, ¿eh? Porque el tío se pidió un Malta de los buenos, Joder. un whisky de Malta de los buenos, luego se pidió otro. Hombre, yo estaba espléndido porque cuanto más whisky tomase, más facilidad tenía para hablar, ¿no? Más iba a soltar. Pero el tío, claro, pero me insistía mucho, me insistía en que pasara del caso, que no es un tema que te interesa, que jodido, que tal, en fin, queriéndome decir que es peligroso, en otras palabras, ¿no? Luego entraron las chicas, ya iba por el tercer whisky, el tío se emocionó ahí con ellas y tal, y yo le dije, bueno, mira, te voy a hacer una pregunta, la última, y si me respóndeme y ya no te molesto más y me voy, porque tal. Digo, él no me había dicho nada, solo me había dicho que era un tema complicado y peligroso. Y le dije, ¿quién lo organiza? ¿El padre o el hijo? Y me queda mirando y me dice, qué cabrón que eres. Dice, el padre. El padre. O sea, estamos hablando que quien Sí, lo organizó, según llegamos a entender, sería el rey emérito Juan Carlos I. hombre, por supuesto. Pero, El padre, ten en cuenta que ya sabía que iba a abdicar. pero ¿por qué lo organiza Él el abdicó en padre? 2014. Pero, Javier, ¿por qué lo organiza el padre? O sea, se supone que la historia que tú investigas es que Raquel Sánchez Silva mantiene un affair o es amante de Felipe VI, ¿no? Uh-huh. En plan dominatriz, Ujú. porque mucha gente dirá, ¿cómo decís lo mismo y lo contrario? ¿Cómo decís que Felipe puede ser homosexual y al mismo tiempo decir que está con mujeres, ¿no? Ujú. Es que le van las dominatrices, como Leticia le iba en su momento, como esta le iba en su momento también. Las dominatrices son mujeres muy duras, muy de cuero negro, aunque no lo usen, y cuero negro y látigo y tacones, aunque no lleguen a usarlo, ¿no? Y entonces la historia iba por ahí y ahora llegaremos a por qué me enteré de que la historia iba por ahí, ¿no? Ujú. Pero realmente lo que hay que ver es fuera del mundo Mario. La abdicación estaba ya en boca de las personas que tenían que conocerla, que fue el año siguiente, ¿no? La dinastía, el orden dinástico indicaba que Felipe tenía que reinar, tenía que ser el próximo rey, y bajo ningún concepto se podía unir el próximo rey con el hecho de lo que estaba ocurriendo, lo que había ocurrido con él, que acababa de pedir perdón por el tema de los elefantes, no lo volveré a hacer, y patatín y patatán y todas las movidas del rey. Entonces, claro, si estamos en medio de toda esa movida de Juan Carlos y de repente aparece una noticia de que alguien ha muerto porque el otro, el hijo, pues podía estar por ahí en medio también danzando, pues sinceramente corría mucho peligro la monarquía, corría mucho peligro. Y entonces quien maneja los servicios secretos de verdad, todavía hoy, pero sobre todo entonces quien los manejaba era el padre, sin ningún género de dudas. Se reunía todos los días con el jefe de los servicios secretos. Y, quien habla del peligro de esa relación era el padre. Y había que acabar con esa relación, pero vamos, al precio que fuera y de la manera que fuera y haciendo lo que fuera. Y vaya que sí se acabó. ¿Cuál era el problema? Pues que no querían que se repitiera el tema Bárbara Rey. A Bárbara Rey no le hicieron un Mozarowski porque tenía copias de todo lo que había grabado
en vídeo sobre todo, los tenía distribuido por ahí en varios sitios. Entonces a lo mejor podías quitarle el original o podías quitarle de cualquier sitio, pero no sabías cuántas copias tenía y en qué sitios los tenía. Y por eso no se la quitaron de en medio. Por eso no la mataron a Bárbara Rey. Porque hizo varias copias de todo lo que había grabado. No querían que con Mario pasara lo mismo. Pensaban que a lo mejor no tenía toda la información o a lo mejor no tenía copias de eso, según la información que ellos disponían, y entonces a partir de ahí lo que hicieron fue eliminarlo, eliminar la única copia que había de esta historia. Ella misma lo hizo, la mujer, con su primo, y ahí llegó el tema Mario Biondo. O sea, ¿por qué, además de lo que me dijo mi garganta profunda, hay otro dato importantísimo, pero muy importante? Es el tema del documental de Netflix. El tema del documental de Netflix es brutal. Resulta que Netflix saca un documental que se llama Las últimas horas de Mario Biondo, como todo el mundo conoce, con 3 capítulos. Y en uno de ellos saca una escena que luego se repite en otro capítulo, solo que en la repetición ya no sacan lo que voy a contar. Entonces, además, se supone que es un documental que ha costado un dineral, que han contratado a una directora súper profesional, que Guillermo Gómez Sánchez, el representante de Sánchez Silva, y Luis Velo, su socio, crearon una sociedad de paja para engañar a la familia Biondo y a Óscar Tarruella y tal, para hacerles venir al documental, a dar su versión, pero luego hacerlos quedar como si estuvieran locos todos o como si no supieran lo que decían, ¿no? Sí, o sea, sí. Lo manipularon totalmente, ¿no? Y entonces, pues, hicieron una sociedad de paja para hacer eso, ¿no? Luis Velo, el socio de Guillermo Gómez Sánchez, no es un pringaillo, que era el director general de Movistar Televisión, que era el hombre, el niño protegido de César Alierta, presidente de Telefónica, que lo quería poner, que hubo una lucha encarnizada por eso, lo quería poner de CEO del Grupo Prisa, al socio del representante de Raquel, CEO del Grupo Prisa. Poca cosa, ¿verdad? Y que este César Alierta, ya como dato curioso, porque todo es circular, ya tuvo una relación ya cerca del fin de su vida, tuvo una relación de 3 años de pareja viviendo juntos con una chica, pero como todo el circular, de todas las mujeres que hay en el mundo, esta se tenía que llamar Isabel Sartorius, coño. Qué casualidad. Mira, gente. Sí. En fin, que eso fue. Entonces, ¿por qué hablo del documental? Pues el documental resulta que sale la madre de Mario Biondo diciendo en una televisión italiana lo que habían mantenido hasta ese momento, diciendo: creemos que hay una persona muy importante detrás de todo esto, y así en este tono, ¿no? Y digamos que se está protegiendo a esta persona. Tal cual, esas palabras. Se corta cuando termina, bueno, y debajo, por supuesto, en subtítulos en español, porque ella hablaba en italiano, en subtítulos en español. Y el siguiente fotograma es la imagen de Felipe y Leticia, ya reyes, 2 años después de la muerte de Mario Biondo, en 2015, por el 25 aniversario de Mediaset, de Telecinco, entrando a las instalaciones de Telecinco, ¿a cuento de qué? Por mucho que Sánchez Silva trabajase en Telecinco, ¿qué tiene que ver? Estamos hablando del muerto, de la investigación del muerto, de esto y lo otro. ¿Qué tiene que ver sacar a los reyes ahí? Y para colmo, a la jefa de los servicios secretos, Soraya Sáenz de Santa María, que en ese momento era ella la responsable de los servicios secretos, venía detrás de ellos. Eso sería una casualidad. Y entonces le ponen en la frente al rey, le dejan lo que había de la madre Mario Biondo y le dejan ahí varios segundos en la frente puesto, digamos que se está
protegiendo a esta persona. Lo que estás eso diciendo, en el documental, eso sí, sale sí. en el documental. Lo que estás diciendo, yo no me había percatado hasta el momento que tú lo dices un día, y entonces me pongo otra vez de nuevo el documental de Netflix. Y lo que está diciendo Javier Bleda es totalmente verídico. Os recomiendo que, si lo habéis visto, lo volváis a ver, porque ese fotograma es tal cual lo está contando Javier Bleda. Digamos que se protege a esta persona y automáticamente sale un fotograma en el que aparece, pues, lo que bien ha estado contando Javier: a la reina Leticia, al rey Felipe. Segundos, nada, unos segundos en los que aparece ese fotograma y luego se quita. Claro, es lo que tú decías. Es una producción de una productora importante en España, en el cual un documental Netflix, que está muy cuidado, que están muy cuidados, y que dejen eso como un despiste, como que se les ha colado un fotograma, pues resulta extraño. Resulta extraño. Parece que ha sido intencionado más que otra cosa. Absolutamente, es un mensaje a navegantes. Eso es. Javier, tú llegas a la conclusión, bueno, te informan y te dicen que fue el padre. Llegas a la conclusión que mantenían una relación amorosa, de amante, entre Raquel y Felipe VI. Esto es, volviendo al principio de lo que tú nos decías, en el momento en que tú conoces a Mario y te dice que una persona top, esto es lo que empieza a sospechar Mario. Lo que empezaría a sospechar Mario, que mantiene una relación con Felipe VI. Claro, a mí no me dijo el nombre, pero evidentemente dijo nadie por encima. Nadie por encima. Cuando se mantiene, te dice eso y luego se hace ese backup, o él hace ese backup en el ordenador, nunca se llegó a comprobar o nunca salió a la luz ese backup. Quiero decir, ese backup desapareció. Si él hizo una copia de seguridad de ese teléfono móvil donde aparecían fotos, imágenes y vídeos de cosas que podrían vincular a Felipe VI con Raquel Sánchez Silva, nunca vieron la luz. Eso se hizo desaparecer. Absolutamente. Lo que fuera que hubiera ahí, en esos... Yo pensaba que eran 900 gigas, pero alguien me ha dicho que era bastante más. En lo que hubiera en ese ordenador, en la carpeta Raquel Folla, lo que hubiera ahí nunca vio la luz. Nunca la vio. Desapareció. Madre de Dios, madre de Dios. Que tenía que ser una cosa que el propio juez en este caso jueza instructora, tenía que haber dicho: traigan el ordenador para acá. ¿Qué es eso de que ha desaparecido esto? ¿Qué es eso de que ustedes han borrado todo lo del ordenador? Lo mismo que ha pasado con el fiscal general del Estado, que cuando sabía que iba a ir la policía, cuando lo sabía, borró todo de su ordenador y de su móvil y todo. Y dice: no, por seguridad. Por seguridad no, porque iba la policía a hacerte un backup de todo lo que tenías, ¿no? O lo mismo que hizo el fiscal anticorrupción Grinda, que resulta que la Interpol está haciendo una barrida mundial de pederastas, y de los 40 y tantos mil que tenían localizados, 25 estaban en España. Pederastas, en realidad, hay que decirles cuando ya se ha juzgado y se ha demostrado, ¿vale? Entonces, vamos a decir simplemente presuntamente personas que veían vídeos con niños, ¿no? Que presuntamente eran pederastas. Bien, entonces resulta que de esos 25, el primero que aparecía era la dirección IP del fiscal anticorrupción, que se dedicaba a montar orgías en Badoo o no sé dónde, y en una red social, en un grupo cerrado, montaban orgías con parejas, con tal y con cual, y también con una niña menor, que luego dijo, porque era una niña de un pueblo de Jaén, y luego dijo que es que él no sabía, cuando lo denunciaron los padres, que él no sabía que la niña era menor, que parecía mayor, y que ella misma incluso les había dicho que tenía más de 18 años, pero
que tenía pinta de niña era evidente. Y da igual, aquí estamos hablando de que a un cargo público de tan alto nivel se le exige un poco de por favor, ¿no? Un poquito de por favor. Por mucho que en tu tiempo libre puedas hacer lo que quieras, ¿no? Pues resulta que cuando quieren borrar pruebas, las borran, tío. Cuando quieren borrar pruebas, las borran. Fíjate, este propio fiscal que estoy diciendo, el CNI le avisa de la visita de la policía y el tío elimina todos los vídeos y elimina el programa Emule de descarga de este tipo de vídeos. Esto no es que lo diga yo, esto lo dice el informe de la policía. Y entonces, cuando va la policía, descubren que se ha eliminado el programa. Pero el tío ya se había cargado todos los vídeos y lo había eliminado, ¿no? Es decir, que porque los servicios secretos le habían avisado, porque este tío está implicado en cosas muy importantes y tiene muchísimos contactos por todas partes. No le habían avisado porque fuera fiscal anticorrupción, sino porque estaban con él en cosas muy importantes. Le dijeron, cuidado que van a por ti. La famosa frase, por ejemplo, que dijo Pujol, ¿no? Si mueven el árbol, también caerán las ramas, ¿no? Si son capaces de mover el árbol, empezarán a caer las ramas, que era una de las amenazas que hizo Jordi Pujol en su momento, diciendo que si yo caigo, caerá más gente, ¿no? Porque arrastraré a mucha más gente alrededor. Y entonces, claro, prefieren callarlo todo, esconderlo todo y aquí no ha pasado nada. Es algo bastante habitual, ¿no? En lo que viene a ser en las cloacas del Estado, ¿no? El esconder cosas, el no... Por eso este tema se acabó cerrando también, o intentaron cerrarlo. Vamos a ir a hablar una cosa que creo que es bastante importante respecto a esto que estás hablando ahora, que es el reabrir el caso. Antes, fuera de cámara, tú me has explicado que sí que hay posibilidades de que se pueda reabrir, pero que hay que seguir unos pasos para que se pueda reabrir, ¿verdad? Sí, efectivamente, las 3 magistradas de la Audiencia Provincial de Madrid han dicho que ellas no pueden reabrir el caso porque es cosa juzgada. No sé a qué se refieren con lo de cosa juzgada, porque juicio no parece que hubo mucho, ¿sabes? Claro. O sea, el 30 de mayo muere, el 20 y tantos de junio hay un auto de sobreseimiento de la causa y hasta luego, diciendo este se ha quitado de en medio y ya está. Había una jueza en ese juzgado, una jueza titular. Había una jueza, una segunda jueza ayudante. Ninguna de las dos firman eso, el auto de sobreseimiento. Lo firma un tercer juez, un hombre que está en otro juzgado y que además, casualidades, esto es una casualidad, tenía mucha experiencia en sacar cosas, en tener casos y tal relacionados con las cloacas. Qué casualidad. Pues va él y firma el auto en nombre... con su nombre, por supuesto, pero como si fuera titular de ese juzgado, y lo firma. Y dice, caso resuelto, o sea, ya está, no hay más que investigar. Así son las cosas, tío. Entonces ahora, las 3 magistradas estas lo que dicen es, el tribunal no investigó, la policía no investigó, nadie investigó, la investigación no se hizo, no se pidieron pruebas de ningún tipo que se podían haber pedido, ¿no? Esta historia que ha salido ahora, la noticia esta que ha salido el lunes, todo esto viene porque los abogados, los nuevos abogados de los padres de Mario, pues de alguna manera lo que hicieron fue pedir explicaciones y denunciaron a Raquel Sánchez Silva y a su primo. Por primera vez, dicen las 3 juezas, por primera vez tenemos nombres de personas a las que se han denunciado. Eso es. Raquel y su primo. ¿Vale? Pero resulta que ahora nos encontramos con que hoy se manipula todo, hoy, cuando estamos haciendo este vídeo, se manipula todo y aparece otra noticia diciendo Raquel Sánchez Silva es culpada. La vamos a compartir y si te parece la comentamos juntos. Aquí la tiene ahora todo el mundo.
El titular es el siguiente. La Audiencia de Madrid exculpa a Raquel Sánchez Silva de la muerte de Mario Biondo. Claro, yo cuando te lo he dicho, digo, me ha sorprendido. Es mentira. Eso es mentira. Si quieres, léela un poco si quieres. Sí, léela un poco y verás. Dice, la decisión, apuntan fuentes como EFE, llega después de más de una década de litigios por parte de la familia del Cámara, que ha intentado sin éxito esclarecer si su muerte fue realmente quitarse la vida o un homicidio. El caso quedó cerrado en España, pero la justicia italiana reabrió la investigación en Palermo, donde en 2022 el juez instructor concluyó que existían indicios de que Biondo pudo haber sido asesinado por autores que aún se desconocen y posteriormente colocado en posición de simular suicidio. Pese a ello, el magistrado dio carpetazo al procedimiento al entender que por el tiempo transcurrido resultaba inviable practicar nuevas diligencias. El Cámara fue hallado muerto ahorcado en su casa de Madrid el 30 de mayo de 2013. Su familia ha librado desde entonces una intensa batalla judicial tanto en España como en Italia, llegando incluso a presentar la citada denuncia contra su esposa tras considerar que podía estar involucrada en su fallecimiento. Las 3 magistradas madrileñas confirman que ahora el archivo de esta denuncia, por considerarla cosa juzgada, si bien hacen referencia a la resolución italiana de la que parece desprenderse indicios de que la muerte de Biondo no fue quitarse la vida. En el auto, la audiencia subraya además que en el momento del hallazgo del cadáver, en la inmediatez de los hechos, habría debido ser desarrolladas actividades investigativas, interceptaciones ambientales y telefónicas, adquisiciones de registros que no han sido desarrolladas y que, dado el tiempo transcurrido, no habría podido ser desarrolladas por las autoridades judiciales italianas. La denuncia por homicidio y o asesinato encubrimiento contra Raquel Sánchez Silva y un primo suyo se interpuso en mayo de 2023. En dicha denuncia, los familiares de Biondo aportaron abundante documentación, entre ellas 2 informes periciales de parte de los que se señalaban deficiencias en la autopsia realizada en España y se afirmaba que la causa de la muerte fue, sin duda, homicida. También se adjuntaron un informe de un despacho de investigación de investigadores privados y la resolución de la justicia italiana que apreciaba irregularidades y lagunas en el informe médico forense practicado en España, extremo que también recoge la audiencia madrileña en su resolución. El tribunal ha recogido que se aportó información de la cual parecen desprenderse indicios de que la muerte no fue quitarse la vida, pero ha frenado el poder realizar nuevas investigaciones o un nuevo procedimiento. El despacho Boseler Abogados, que representa a la familia de Biondo, ha anunciado en un comunicado que presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional y una reclamación de responsabilidades y patrimonial de la Administración de la Justicia por las presuntas irregularidades en la investigación en España y el sobreseimiento de la causa. Tampoco nos dice nada la noticia. La noticia es un titular. Si tú coges esta noticia y la pones encima de las que salieron el lunes, la única diferencia es el titular. Sí, pero es que no está diciendo nada. O sea, es una noticia que no es verdad que exculpen, porque en la noticia no te hablan de que hayan exculpado a Raquel. Pero no la exculpan de nada. La cuestión es que dicen que ellos no pueden juzgar este caso porque es cosa juzgada. Eso es. Pero ¿qué puede hacer que un caso se pueda reabrir? Pues mira, que aparezcan nuevas pruebas podría ser. Pero también que el Tribunal Constitucional, en base a lo que se dijo el juez de Italia y a lo que ahora ha dicho la Audiencia Provincial, dictamine que efectivamente habría que empezar de cero y que admita ese recomenzar otra vez, porque es que realmente el caso Mario Biondo judicialmente no ha existido. No ha habido un juicio donde la gente vaya a declarar y donde haya abogados y defensores y acusadores y tal. No ha habido eso. Lo que hemos hablado hoy aquí son cosas que se podrían haber visto en un juicio perfectamente, como pruebas, como indicios, como tal. No ha habido eso, no ha habido. Entonces, lo de cosa juzgada hay que ponerlo entre comillas. Lo de que Raquel queda exculpada, ¿exculpada de qué? Lo que ha dicho el tribunal es que, como ya es cosa juzgada porque está archivada la causa, pues entonces no pueden reabrirlo. Pero el Tribunal Constitucional sí puede ordenar, como en tantos otros casos, que se vuelva a repetir todo el proceso, desde cero. El Tribunal Constitucional sí puede hacerlo. Lo que pasa es que se volvería a pasar lo mismo, que volverían a ocultar todo y volverían a manipular todo.
pero al menos ha salido una china en el zapato, que son estas 3 jueces, diciendo, cuidado, aquí ha pasado algo. Claro. Cuidado, que además es muy bueno que sean 3 y no 1, porque uno pues pensaba, este tío ha visto un vídeo de Mario Biondo. No. Son 3 magistradas las que lo dicen, ¿no? Y luego, en ningún caso, quiero insistir en esto, en ningún caso se dice que hayan exculpado a Raquel Sánchez Silva. De hecho, Raquel Sánchez Silva debería ser la primera sospechosa, porque es espectacular de qué manera y con qué saña atacaba a su propio marido. Y es que además, siempre que fallece una de las dos, la pareja, la primera persona que va a ser investigada, que es sospechosa, es la pareja, es el cónyuge. Siempre, claro. Siempre. Pero por lógica. Siempre. Porque ¿quién va a tener más posibilidades o más ganas de acabar con la vida de otro? Sobre todo si conociendo a la gente de esa parte de Italia, de donde era Mario, en plan, que nos recuerda un poco a las películas de la mafia y tal, ¿no? Conociendo un poco a esa gente, vas al entierro de tu marido, la madre de Mario te dice, tú te vienes a nuestra casa porque yo te considero como hija mía, y te vienes a mi casa. Y ella dice, no, yo me voy a un hotel y además duermo en la misma habitación que mi manager, que Guillermo Gómez Sancha. Luego el manager lo reconoció, estaba ahí los periodistas ahí en la puerta del hotel y hasta los carabinieri lo reconocieron luego, ¿no? El tío salió y dice, sí, hemos dormido en la misma habitación, y hace el tío así con la mano, pero en camas separadas, en camas separadas. Claro. ¿Cómo puedes hacer eso? ¿Cómo puedes hacer esto? Precisamente una de las cosas que Mario le dijo a un colega suyo de Telecinco, precisamente, es que le caía muy gordo el representante. El representante, por cierto, un tío enorme, ¿eh? Ten en cuenta que jugaba al rugby, o al fútbol americano. Un tío enorme, y él jugaba al fútbol americano y la otra, Raquel, haciéndole entrevistas, ya de cuando empezaba ella, ¿sabes? Entonces, el tío era enorme, era mayor que Mario, ella también era mayor que Mario, y no sé si se me puede entender lo que quiero decir, de que lo hacían de menos a veces. Bueno, tú eres muy joven y tú no sabes estas cosas, estas conversaciones que se tienen cuando se está comiendo, porque el representante iba mucho por allí, y cuando está comiendo en los cafés y tal, y entonces te hacen de menos, ¿no? Bueno, tú es que eres muy joven y no sabes de qué va esto y tal y cual. Entonces, cuando ves que un tío que está más tiempo con tu mujer que tú mismo, por motivos profesionales, por supuesto, por motivos profesionales, no por otra cosa. Cuando ves que un tío que está más tiempo con tu mujer que tú mismo te está haciendo de menos y tu mujer le sigue la corriente, te sienta mal, ¿sabes? Te sienta mal. Imagínate. No hace falta ni siquiera que seas celoso, simplemente que te sienta mal. El orgullo te lo hiere. Entonces, bueno, pues así está el patio, pero en todo caso es que es brutal que esta manipulación que se está haciendo desde el mismo lunes, como hay otra vez el ejército de personas que están intentando ocultar la realidad, que da igual que lo digan jueces, que lo diga quien sea, se está volviendo a querer ocultar la realidad de los hechos, de nuevo. Pero no importa que lo haya dicho jueces y que lo diga nadie. Pero Javier, para que la gente lo entienda, para que la audiencia lo entienda, se puede reabrir, siempre y cuando el Constitucional vea que aquello realmente no se acabó juzgando, podría volver a reabrirlo. Esto que quede claro. Sí, lo dice la propia representante de los abogados, que es un despacho muy importante que hay en Barcelona. Lo dice la propia representante. Dice, vamos a hacer 2 acciones ahora. Recurrir ante el Constitucional para que se pueda reabrir el caso y, si no reabrirlo, empezar de cero. Porque las armas para eso, las herramientas para eso, se las da la propia audiencia provincial, diciendo
que las cosas no se hicieron bien, que no hubo investigación. Claro. Entonces, si la propia audiencia provincial lo reconoce, entonces te está dando armas para que tú puedas, o al propio Constitucional, para decir, efectivamente, si no hubo investigación, hubo un defecto, o múltiples defectos de forma, y por lo tanto, ¿qué hubo? Indefensión. Esa es la palabra clave, indefensión de la familia Biondo y del muerto. Eso es. Hubo indefensión. Y la segunda cosa es que dice que van a recurrir, o sea, que van a recurrir, no, que van a solicitar una indemnización porque la justicia no ha actuado correctamente. Y cuando la justicia falla, bueno, la justicia, la sanidad, lo que sea, ¿no? Cuando se hace algo mal, tú tienes derecho a solicitar una indemnización por eso. Eso es lo que van a hacer. Esas dos cosas. Recurrir al Constitucional y solicitar una indemnización porque, oye, nos habéis tenido 12 años mareando la perdiz con muchísimos gastos de abogados, de viajes, de historias, y luego resulta que la audiencia provincial dice que es verdad, que teníamos razón, sí, que no se puede juzgar, pero que se ha hecho una mala praxis profesional, jurídico-policial. Pues oye, entonces vamos a solicitar una indemnización. Esto me huele, y no sé si sabrás la historia, me huele mucho al caso de Amanda Knox. No sé si sabes el caso. Bueno, no sé muchos detalles, pero sí que oí el caso, sí. Que fue condenada y hubieron muchas negligencias, muchísimas por parte de la Fiscalía en la investigación y de la policía. Y acabó absuelta, después de muchos años pasados en prisión, pero acabó absuelta. Se repitió el juicio después de esas anomalías en la investigación. Y no sé por qué, pero esto me huele que todavía no ha terminado. Que todavía el capítulo de Mario Biondo no ha terminado, sino que ha empezado la segunda parte, que esto va a arrancar otra vez y que todavía va a ser más bestia. Mañana, quiero recordar a todos, Javier, que mañana hay rueda de prensa de la familia. A ver qué dicen. A ver qué dicen. A mí, si me permites, también me recuerda en parte a otro caso muy conocido, el caso Epstein, ¿no? Porque se lo quitaron del medio, precisamente ahorcado, se lo quitaron del medio porque tenía cosas que enseñar y que mostrar, tenía pruebas. Qué casualidad. Que podía usarlas, claro, y era gente muy importante también. Qué casualidad que con Mario pasó lo mismo. Sí, sí. Javier, tienes el libro a la venta en Amazon, seguimos compartiéndolo, tenéis el enlace fijado en el chat para que podáis pincharlo, podáis ir a comprarlo y podéis enteraros de todo lo que nos tiene que contar sobre el caso Biondo. Hoy ha hecho pues un gran resumen, pero ojo, hay mucho más en el libro. O sea, yo iría, lo compraría, lo leería y sacaría mis propias conclusiones. La viuda súbita, reflexiones sobre un asesinato, Mario Biondo in memoriam. Ya disponible en Amazon, desde hace tiempo disponible. Javier, un placer que nos hayas acompañado hoy. Tenía muchas ganas de volver a hablar contigo. Ya el lunes cuando salió la noticia me escribiste y me dijiste, y además te dije, hostias, es que te iba a escribir porque necesitaba volver a hablar contigo, que vinieras aquí a explicarnos todo. Un placer enorme. Seguiremos hablando del tema. Seguramente volverás a estar por aquí, si quieres. Y es que esto no ha acabado, ¿eh? Eso es, acaba de comenzar, es lo que decía, empieza la segunda parte. Esto no ha acabado, esto es muy fuerte y además en el segundo libro que escribí, el de las Pazminas, ¿no? Viuda súbita, segunda parte, 2 Pazminas, una historia. En ese libro, ahí lo tienes, 2 Pazminas, una historia. Eso es, aquí está. Sí, en ese libro se ven detalles que nadie sabe de este caso. Conexiones increíbles de esta gente, ¿no? Conexiones increíbles. Entonces yo creo que es muy interesante. Me costó mucho conseguir algunos de los datos que he puesto ahí y es muy interesante. La primera parte porque te cuenta
el conjunto de las cosas con muchísimo detalle también. Y la segunda parte, porque multiplico esos detalles. No perdamos de vista una cosa, que bueno, cada uno es libre de llevar los duelos como quiera, ¿no? Eso es. Pero a los poquísimos meses ella ya estaba publicando un libro donde la protagonista, bueno, es ella la que lo ha escrito, la protagonista se estaba masturbando en la ducha, de tal y cual. Es decir, que se le pasó pronto el dolor. Claro, si es que cuando el dolor es espérico, ¿eh? Cuando el dolor es espérico, para el que no sepa qué es espérico, es que te están dando el pésame en directo desde Telecinco, y tú estás diciendo, ¡ay, sí es verdad, sí es verdad! Tengo muchos mensajes aquí en el Xperia X, no sé cuántos tal, que tenéis que usarlo mucho porque los mensajes de pésame os van a llegar mejor ahí al teléfono ese, ¿no? O sea, alucinante, tío, ¿no? Alucinante. Y eso es lo que... ese tipo de detalles ofendieron muchísimo a la familia. Ofendieron. Muchísimo. Eso fue un pésame patrocinado por Sony Xperia Z. Exacto. Fue vergonzoso. Igual que las imágenes de ella en Formentera semanas después. O sea, fue bastante vergonzoso muchas cosas que ocurrieron. No, estarás conmigo en que hay millones de canciones en el mundo. Millones. Si te presentas a un programa para cantar que se llama Tu cara me suena, pues digo yo, mira, ayer tuvimos un ejemplo de esto. Ayer era 7 de octubre. Y por mucho que el Estado español, o sea, el Estado español no, el gobierno de Sánchez sea enemigo ahora de Israel, ¿vale? Pero ayer era el segundo aniversario del asalto del terrorista de Hamás a Israel, cuando mataron a 1000 y pico personas, y entonces ayer precisamente estaba previsto para votar el tema del embargo a Israel, ¿no? Embargo de todo, de armas y de lo que hiciera falta. Bueno, pues lo pospusieron a otro día, no sé si a hoy o a otro día, creo que a hoy, para que no coincidiera con el 7 de octubre, ¿vale? Es decir, un poquito de humanidad, por favor. Bueno, no me digas tú a mí que de todos los millones de canciones del mundo tienes que interpretar, disfrazada y tal, de la que nos representó en Eurovisión, la canción de Zorra. En tu cara me suena. Y salir ahí cantando que soy una zorra. ¿Sabes? En fin, no sé, yo a lo mejor habría elegido otra canción teniendo en cuenta la postura con respecto a ti y a ese tema de la familia Biondo, ¿no? Claro. Yo a lo mejor habría elegido otra canción. Un poquito de humanidad tampoco viene mal. Que las cosas hay que pensarlas antes de hacer. Que puedes hacer daño a otras personas. Estoy totalmente de acuerdo. Javier, un placer que nos hayas acompañado, de verdad, de todo corazón, un placer. Estaremos al tanto. Mándame, cuando te salga alguna noticia y la sepas, mándamela por WhatsApp, ¿vale? Porque así lo comentamos, y cuando haya otro momento en que tú quieras venir, estar aquí con nosotros y seguir hablando de este tema, pues invitado estás a poder seguir hablando y descubriendo más cosas que seguirán descubriéndose. Por cierto, el segundo libro, el de Viuda Súbita 2, no lo tengo yo, ¿vale? Por eso no he hablado de él, porque no lo tengo. O sea, envíamelo y me lo leo. Pues seguramente tienes cosas muy interesantes que contar y podemos seguir hablando de mucho y largo y tendido de todo lo que aparece en esa segunda parte. Y también opinar, como ahora yo también soy youtuber, sí. Que mi canal es muy pequeñito, pero opinar sobre el asunto este de que la gente se suscriba y pueda ver el canal con un mínimo pago. ¿Eso qué significa? Significa que el trabajo que se hace ahí detrás de la pantalla no es tan fácil como ponerse a hablar y ya está. Hay un trabajo de documentación increíble, un trabajo para conocer los casos increíble, y como su nombre indica, trabajo. Y el trabajo se paga. Es que estamos muy acostumbrados a que todo es gratis. No, señor. 1 euro o 99 céntimos no es nada, pero el conjunto de personas estimando ese trabajo que se hacen es muy importante, ¿no? O como cuando se vende un libro, pues oye, es que el libro me ha costado no solamente el trabajo de hacer el libro, sino que es lo de menos, sino juntar todos los datos para hacer el libro. Y no olvidemos otra cosa, y jugarte el tipo, porque se pueden querellar contra ti,
o porque directamente te pueden pegar los tiros. Eso o sea, es. que hay que saber valorar a las personas que comunican, los que comunicamos, porque si no, mal vamos. ¿Ves? Pues muchas gracias Muy bien. por ese hincapié. Javier, lo dicho, un abrazo, cuídate mucho, amigo. Nos vemos pronto. Gracias. Hasta ahora.